Muy buenas noches, muy buenas a todos. Bienvenidos al programa de Juan Lancami Investigaciones. Como veis en nuestras pantallas, tenemos a un invitado extraordinario, un maestro en su materia. Tenemos al doctor Jorge Corrado, que es abogado, diplomado en la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado la maestría en geopolítica y estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. En la misma institución es egresado del curso anual de extensión en inteligencia estratégica, dependiente del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Hoy vamos a hablar de un artículo muy importante que se llama Recuperación institucional o Estado fallido. Damos la bienvenida al profesor Jorge Corrado. Muy buenas tardes desde Argentina. ¿Cómo se encuentra? Y bienvenido al programa de Juan Lancami Investigaciones de 101 INISERT. Bueno, realmente buenas tardes para todos. Gracias, Juan, por la presentación. Un gran saludo a toda la audiencia. Yo sé que tiene muchos seguidores y tiene mucha llegada al programa. Así que te agradezco el llamado y te agradezco la entrevista. Bueno, para mí es un placer, sobre todo uno de los programas que yo estaba deseando después de 2 años que he estado retirado de los focos, de las polémicas, y ahora mismo pues me toca hablar de geopolítica en los programas y vamos a hablar de lo que está pasando actualmente, de ese estado fallido. ¿Cómo nos podrías hacer en este balance la situación entre Estados Unidos, Asia-Pacífico, Rusia y la situación actual? ¿Cómo se puede ver desde una visión geopolítica, sobre todo de la experiencia que tenga al respecto? Bueno, Juan, el tema es bastante amplio y bastante profundo. Viene de bastante lejos el problema, pero que hace intrínsecamente a la evolución social y política de los países. Si tomamos como arranque la Guerra Fría, nosotros vemos que los dos vencedores más importantes de la Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, conjuntamente con los aliados europeos. Pero, indudablemente, a partir del año 47, donde se produce la Guerra Fría, comienza una nueva etapa civilizatoria, que es la etapa del conocimiento, la etapa de la informática, la etapa de la computación. Fíjate que esta conversación, esta entrevista en 1930 era imposible hacerla online. Entonces, ¿qué ocurre? La Segunda Guerra Mundial termina con las bombas atómicas en Hiroshima, 6 de agosto y 8 de agosto, con la destrucción prácticamente de Japón y el afianzamiento de Estados Unidos en Japón, fundamentalmente ahí también por un principio geopolítico, es decir, evitar que los rusos pudieran tener, digamos, una proyección hacia el Pacífico. Pero indudablemente a partir de ese momento, el mundo, el poder mundial, gira al área Asia-Pacífico. Si hacemos una pequeña evolución histórica, hasta el descubrimiento de América, el poder mundial se concentraba en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo y las zonas Asia-Europa. Con el descubrimiento y la colonización por parte de España, el poder mundial lo determinaba quién dominaba el Atlántico. Pero ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, el área Pacífico se concentró, digamos, la totalidad del poder mundial. ¿Por qué? Porque vos pensá esto, si se unieran China, Rusia e India en una alianza, vamos a suponer, un poco más profunda que la actual, concentrarían el 80% del comercio mundial, el 80% de las armas atómicas del mundo y el 80% de la población. Entonces, la zona de Eurasia siempre fue una zona muy importante porque es una isla mundial. Si vos ves el mapa, y aclarémosle a la audiencia el concepto de geopolítica. La geopolítica es una ciencia de coayuda, de, digamos, si querés llamarla, de sostén de la toma de decisiones políticas, porque une la geografía con el poder, pero en una forma dinámica, no en una forma estática. En la forma estática es la geografía política. ¿Viste cuando vos ves un mapa en el mundo y decís, bueno, este país limita con España, limita con Francia, Francia limita con Alemania, etcétera? Eso es geografía política. Pero distinto es la geopolítica, porque es
cómo influyen los factores geográficos en la toma de decisiones y la importancia geopolítica que tiene un territorio, el mar o el espacio. Ya la geopolítica es tridimensional. Entonces, ¿a qué voy con esto? La Guerra Fría significó un enfrentamiento precisamente no bélico. ¿Por qué? Porque las dos superpotencias tenían armas nucleares. Por ende, en el hemisferio norte fue fría la guerra. Se manejó a través de un concepto estratégico que es la disuasión. Es decir, los dos grandes pesos pesados se auto Sí, disuadían con la carrera armamentística, pero porque estaba la bomba y eso aseguraba, digamos, una destrucción total. Por eso no se usó. Y por eso comienza el concepto de guerra limitada. Es decir, la guerra total es cuando todo el Estado utiliza la totalidad de sus medios para el conflicto. Pero como si tenés la bomba, no podés usar todos los medios, porque provoca la autodestrucción. Entonces comenzó el concepto de guerra limitada, es decir, en un espacio geográfico determinado y con un poder determinado, no con todo el poder. Y ahí surge la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Malvinas. Fíjate que son todas guerras dentro de la estructura de la Guerra Fría, que fue una guerra netamente ideológica, es decir, entre dos sistemas, sistema totalitario, comunista, 1917, Revolución Rusa, sistema capitalista occidental, cuyo principal, digamos, eje es la Revolución Americana, la Constitución de Estados Unidos, y después las democracias parlamentarias o las monarquías parlamentarias europeas. Hasta ahí vamos. ¿Qué ocurre? La Guerra Fría culmina con la caída del muro, proceso que se da entre el 89 y 91. Siempre la Guerra Fría fue una guerra mundial. ¿Por qué? Porque las guerras mundiales no son las guerras donde participan muchos países, como generalmente la gente piensa. Las guerras mundiales son aquellas donde se discute quién manda en el mundo. O sea, se determina qué es mundial porque lo determina la cualidad del poder que está en disputa. Te doy dos ejemplos. Las guerras púnicas en el siglo III a.C. fueron una guerra mundial entre Cartago y Roma, porque quien ganara se hacía dueño del mundo conocido, Mediterráneo. La Guerra de Sucesión Española, 1710-1711, fue una guerra mundial, porque se estaban disputando la hegemonía del control marítimo entre el Imperio Austrohúngaro, los Augsburgos, y los florecientes imperios marítimos como el holandés o el británico, que a la larga reemplazaron al Imperio Español. Pero fue una guerra mundial, porque se estaba disputando quién gobernaba el mundo. Cuando cae el muro, hay 10 años de posguerra que van del 91 al 2001. ¿Qué significa eso? Las posguerras mundiales se dan cuando el vencedor de esa guerra mundial impone al resto de la comunidad internacional sus principios y sus valores que vienen de su revolución originaria. En este caso, Estados Unidos trata de imponer a nivel global la economía de mercado, el respeto por los derechos individuales, y la división de poderes, o sea, el sistema republicano de gobierno, que es propio de su revolución, contrario de la revolución rusa, que tiene otros valores. Si Unión Soviética hubiese ganado la Guerra Fría, ahora estaríamos en otro tipo de estructura. Ahora, esos 10 años, algunos autores dijeron se acabó la historia, porque, con Fukuyama, por ejemplo, dijo el fin de la historia, porque ya ganó el capitalismo, entonces no va a haber más conflictos, ¿no? Pero otro autor, como Huntington, escribió un libro muy importante, El choque de las civilizaciones, que en realidad es el choque de las culturas, y él determinó que hay 8 grandes culturas. Y las guerras no van a venir ya por ideología, sino van a venir por choque cultural. ¿Y qué ocurre? En el 2001, para nosotros, comienza una nueva guerra mundial, que es la lucha entre el Estado-Nación y el crimen organizado transnacional, y específicamente el terrorismo internacional, el macroterrorismo internacional. Porque es la primera vez en la historia mundial que un actor que no es un Estado, sino que es un grupo, digamos, que no tiene nacionalidad definida, aunque a veces algún Estado pueda ser, digamos, sostén, ataca los tres valores centrales de un imperio. No hablo imperialismo, que es una terminología, digamos así, marxista. Te estoy hablando de imperio. Un imperio republicano y democrático, como es el de Estados Unidos.
Fíjate, un avión a la Casa Blanca, poder político, otro avión a las Torres Gemelas, poder económico, y otro avión al Pentágono, el poder militar. Jamás en la historia un grupo que no sea un Estado podía atacar los cimientos básicos de un imperio. ¿Estamos? Ahí comienza una nueva estructura, donde tenías a la Unión Soviética fagocitada. ¿Por qué? Porque autoimplosionó. No pudo resistir el embate de Reagan y de Juan Pablo II, que fue muy importante cuando desarrolló el poder católico en Polonia, con Lech Walesa, que fue una maniobra cultural. Y Reagan con la iniciativa de defensa estratégica que lanza en los años 80 y que los rusos no pudieron, digamos, igualar por su crisis económica que venía ya de arrastre. Hasta ahí me va siguiendo. Yo Sí, sí, trato es muy de ser lo más, importante el tra- relato de la historia. yo trato de unir los cabos, porque ¿sabes qué pasa, Juan? Los fenómenos políticos, como la guerra, que es un fenómeno político, no militar. La manifestación es militar. La guerra es un hecho sociopolítico que se abre y se cierra en el nivel político. Y te digo otra cosa, la batalla es el hecho estratégico, es la confrontación de la mente de los estrategas que planifican antes de disparar un tiro. Y la batalla es el encuentro de las tácticas. Son tres niveles. El nivel político, que es donde se gana y se pierde la guerra, el nivel político. El nivel estratégico, que es el nivel de pensamiento, porque vos tenés que pensar previamente antes de ejercitar una acción. Como cuando juegas al ajedrez, antes de mover una pieza, vos pensás qué puede hacer el otro, qué quiero hacer yo, qué tipo de conflicto se me puede generar. Eso lo hace la inteligencia estratégica, que es un subsistema de la estrategia, que forma la maniobra. Y el combate es cuando ya hay un cañón contra otro cañón, o una información, como hoy, porque hoy tenemos guerras de información, Sí, contra otra información. ¿Entendés? Los sí, tres sí. niveles. Lo- Vos podés ganar todos los combates en una guerra, pero si no tenés plano estratégico, podés perder la guerra. Y te doy un ejemplo. Adelante. Vietnam. Bien, no. Vietnam. Estados Unidos no perdió ningún combate. ¿Pero por qué perdió la guerra? Porque el general vietnamita, el general Giap, que era un gran estratega, usó la fuerza de Estados Unidos, que era la opinión pública. Cuando uno es débil, y esto es un principio estratégico, cuando uno es débil, tiene que usar la fuerza del otro, como en el arte marcial japonés. ¿Entendés? Te das una trompada y en vez de poner la mano, girás la mano del otro y te la pegás vos mismo. Eso es lo que hizo el general Giap cuando Estados Unidos bombardeaba las aldeas o tiraba napalm. Las imágenes se veían en la sociedad de Estados Unidos y se veía por televisión cómo morían los soldados norteamericanos en directo. Eso fue una maniobra muy bien orquestada por el marxismo internacional, con base en Estados Unidos también, de aprovechamiento de la acción psicológica para debilitar a la estructura oponente. ¿Entendiste? Ahora, ¿qué ocurre? Estados Unidos, vamos a la actualidad, porque no nos quedan demasiados minutos y no quiero abusar de tu ¿Qué tiempo. pasa en la Eh, actualidad, En Jorge? la actualidad el problema es el siguiente. Estados Unidos quedó, después de la Guerra Fría, después de las Torres Gemelas, con las intervenciones en Medio Oriente, se fue, por supuesto, fue debilitando su poder. Y Europa, fundamentalmente Europa y la OTAN, también, porque han quebrado la estructura cultural. Es decir, no hay un sólido apoyo entre ambas estructuras, entre la estructura estadounidense y la estructura europea. ¿Por qué? Porque precisamente Europa renegó de su cultura y se transformó en un continente relativista, nihilista, si quieres llamarlo así. El nihilismo es no creer en nada. Y siempre tiene que haber un valor superior. Y te digo algo, Occidente, lo que nosotros llamamos Occidente, donde estamos, Argentina, todo América, Europa Occidental, eso es Occidente. Pero, ¿qué forma Occidente? Tres elementos. El primer elemento es la filosofía griega, que nos da la racionalidad y el pensamiento lógico. Aristóteles, Platón, etcétera. Te da una estructura de pensamiento occidental. El segundo elemento es el derecho romano, porque el Estado es una construcción jurídica. Hablamos de Estado fallido, ahora vamos a llegar, pero te quiero decir que el Estado es una construcción arquitectónica jurídica de sostén, y eso lo daba el derecho romano, es el origen, porque todas las leyes que hoy tenemos en Occidente tienen su origen en el derecho romano.
Y el elemento esencial de una estructura cultural es la religión. Es decir, Occidente está formado por la estructura cultural judeo-cristiana, es decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso es Occidente. Las tres cosas juntas. ¿Entendés? Esas tres cosas están siendo atacadas por distintos factores que están disgregando la estructura homogénea. Por eso la diferencia entre Estado y nación. Por ejemplo, vos podés tener un Estado con varias naciones adentro, como pasó con Yugoslavia, que era un Estado que estaba unido, o sea, había varias naciones adentro. Los croatas tienen una cultura, los serbios tienen otra cultura, los bosnios tienen otra cultura. ¿Y por qué estaban unidas? Porque estaba el mariscal Tito con un revólver en la cabeza y decía, si te vas, te pego un tiro. ¿Entendés? Pero vos fíjate que cuando cae el muro, cada una de esas naciones se transforma en un Estado. ¿Querés que te dé otro ejemplo más? El Sí, pueblo adelante, judío. nos quedan El 5 minutos. Adelante. El pueblo judío nunca tuvo un Estado, pero fue una nación. ¿Por qué? Porque estaba unido por el valor cultural. Durante miles de años estuvo Sí, deambulando y siendo expulsado de todos los lugares, pero no podía construir un Estado-nación, porque el Estado se forma con un territorio fijo, con una población fija, con gobierno y con poder. Cuando falta el poder, ahí tenés el Estado fallido. Vos podés tener un territorio, podés tener un gobierno, podés tener una población fija, pero no tenés poder. Venezuela, Haití, Somalia, Mogadiscio, tenés un montón de supuestos, donde el Estado existe, pero no puede cumplir su rol, no pueden cumplir sus fines, sus objetivos, porque carece de poder. Y el poder es la capacidad de ejercer tus objetivos o de ejercer tu voluntad sobre otro. Esos elementos que conforman Occidente están hoy siendo discutidos, desde la religión, que Europa la desplazó, si no fíjate la Constitución de la Unión Europea, donde no tiene ningún asiento cultural, exacto. religioso, pero tampoco mezclar la religión con la política, porque ahí entras en el fundamentalismo. ¿Entendés? Sí, sí. A Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Por eso lo complejo del fundamentalismo islámico. ¿Por qué? Porque une la religión, que es un dogma, que no admite negociación, con la política, que es el arte de la negociación. ¿Entendés? Bueno, podés discutir la Biblia o el Antiguo Testamento, el Corán, no se puede discutir. Está bien, pero está en un plano dogmático, donde se desprenden valores que nutren al sistema político. Y el sistema político debe tener flexibilidad. Ahora, si vos unís la religión en un mismo lugar con la política, llegas al fundamentalismo. Entonces no hay negociación. Así es. ¿Estamos Pues claros en eso? sí, está muy claro. Muy bien. Sí, ¿Qué ocurre? Putin representa a la vieja estructura imperial soviética, pues no te olvides que Putin viene de la inteligencia, fue ex KGB, y su objetivo es reconstruir los viejos valores de los zares, de la antigua religión, digamos, rusa, de la Iglesia Ortodoxa, y transformó ese lugar nuevamente a Rusia con su población cerrada en un sistema muy cerrado que no admite discusión, es decir, un sistema que une su historia con el comunismo actual, o el neocomunismo o neomarxismo, y por supuesto el área en disputa, como es Ucrania, cuando se divide e implosiona la Unión Soviética, queda separada. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene una cultura distinta a la rusa, si bien tiene población soviética. Pero no te olvides que Ucrania fue el objeto del desvío de la invasión de Hitler, porque el objetivo era tomar Moscú, pero las tropas se desvían para conquistar Ucrania. ¿Por qué? Porque es la llave del bajo vientre euroasiático. Es decir, en 1904, un geógrafo inglés dio una conferencia, uno de los padres de la geopolítica, Mackinder, Halford Mackinder. En 1904, en la Real Sociedad Geográfica de Londres, él dijo, quien controla la isla mundial y la tierra corazón de la isla mundial, controla el mundo. Ese es el centro de poder mundial, precisamente Eurasia, precisamente Ucrania. ¿Por qué? Porque era un área prácticamente inexpugnable. Todos los recursos minerales, todos los recursos gasíferos, y el petróleo todavía no había estallado como un gran recurso, pero él sabía que esa zona él le denominó Tierra Corazón, Heartland. Herland, sí, por eso pone aquí Heartland. en Y es una... pantalla teoría de eh, Mackinder, que está en exacto. totalnewsagency.com, en tu artículo. Bueno, ahí también yo escribí un artículo sobre eso, que Pues pueden muy verlo bueno.
Muy Total bueno. News. Entonces, ¿a qué voy con esto? Putin está interesado en recuperar esa estructura. ¿Por qué también? Porque geopolíticamente la Unión Soviética tiene un gran problema. No tiene salida a mares cálidos. Es decir, fíjate cómo la geografía influye en el poder. Es decir, el país más grande del mundo y sin embargo nunca tuvo puertos en aguas cálidas, salvo el Vladivostok, enfrente de Japón, pero que es operable no todo el año. ¿Y dónde es la base clave de Rusia? Crimea, porque es la salida por el Mar Negro, por Dardanelos, que es el estrecho entre Turquía y Grecia. Por eso la OTAN, la primer base que construye en Europa, la instala en Turquía, para controlar la salida de la flota rusa del Mar Negro. Y por eso Inglaterra nunca le va a devolver a España a Gibraltar, porque es donde se da un besito a África con Europa. Y por más que sea un peñón, no se la va a devolver. Estamos terminando con el tiempo, pero Sí, quiero darte esta estructura. China hoy es el poder que va a confrontar en próximo tiempo, evidentemente, con Estados Unidos. Rusia hoy está haciendo un gran desgaste en armamentos, en potencial, en economía, pero es un país que tiene muchos recursos energéticos que Europa necesita. Por eso quizás la OTAN no se animó a intervenir de entrada, porque puede cortar el chorro de energía a Europa. China está haciendo un juego que nosotros los estrategas llamamos la estrategia indirecta, es decir, no usar el factor militar prioritariamente, sino usar los otros factores de poder. El poder se descompone en 5 factores, Juan: el factor político, el económico, el psicosocial, el tecnológico y el militar. 5, como los 5 cambios de un auto. China está usando los otros 4, pero no usa el militar. El militar lo tiene de reserva, porque está tratando de igualar a Estados Unidos en 20 años. ¿Pero qué está haciendo? Una estrategia indirecta de penetración comercial y de recursos tecnológicos, especialmente en Iberoamérica, en África y en el sudeste asiático. Es decir, en América nosotros lo tenemos a China financiando regímenes neomarxistas, ¿m?, nucleados en el Foro de San Pablo, que tratan de reemplazar la vieja lucha guerrillera de la Guerra Fría, porque en el norte fue fría, pero en el área sur del mundo, del Ecuador hacia abajo, fue tibia o cálida, porque ahí sí, no estaba la bomba y tuvimos sangre en las calles, en todos los países, de América, de África y de Asia. Entonces, China está reconstruyendo un poder, llamamos blando, un poder suave, comercial, financiero, y reconstruyendo las viejas rutas marítimas del Imperio Británico, para asegurarse la supremacía comercial y la dependencia de los países endeudados, como América Latina, la mayor parte de los países, en obras de infraestructura. ¿Fundamentalmente para qué? Por los alimentos, por el control del mar, el control de los estrechos y el control de la energía. China tiene una gran limitación hoy. Le faltan 2 cosas para ser una potencia equiparable a Estados Unidos: tecnología, que tiene pero no en la misma proporción, y energía, porque el nivel de crecimiento de China es exponencial. Y si sigue a este ritmo, en 40 años todo el mundo va a tener que trabajar para China, madre mía. por el nivel de PBI. Porque vos PBI. imaginate, 2.000 millones de habitantes, que cada uno tenga su casa, su auto, sus 2 autos, sus viajes. Es decir, el nivel de crecimiento de China va a depender de una enorme cantidad de recursos que van a provenir de los países que ahora está financiando. Es una estrategia a largo plazo. Se llama estrategia sin tiempo. ¿Entendés? Entonces, la lucha central hoy está dada en Eurasia. Y vos pensás que nunca Rusia fue vencida desde Occidente. Las 2 grandes invasiones que tuvo Rusia desde Europa, una fue con Napoleón y la otra fue con Hitler. Las dos terminaron siendo un desastre total. Solamente los mongoles y solamente los asiáticos de la otra punta pudieron tomar las llanuras rusas. Por eso te digo que hoy tenemos un juego triple. La estructura china, silenciosa, pero muy efectiva y muy perspicaz. La estructura occidental, que debe reconstruir su poder. Pero tenemos un problema en Estados Unidos donde el gobierno ha dejado de tener una
digamos así, una actitud mucho más firme y ha cedido en muchos planos, porque precisamente es un gobierno demócrata, no tan fuerte como los gobiernos republicanos, por ejemplo, por lo menos mi opinión. Y Europa Es la así. veo desintegrada, que se está desintegrando por carencia de estructura cultural. ¿Entendés? Entonces, tenemos una Europa débil, Estados Unidos que debe en la próxima elección recomponer su poder de liderazgo en Occidente. ¿Y el Estado fallido a qué viene? Precisamente, durante la Guerra Fría, los grupos guerrilleros de toda América del Sur, de África y de Asia, lo que trataban era conquistar el poder a través de una guerra revolucionaria, como pasó en Cuba. Pero eso, en los años 90, al caer el muro de Berlín y al caer el financiamiento, comenzaron a financiarse a través de estructuras de crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Entendés? En todo el mundo, la mayor parte de los grupos terroristas se financian con el narcotráfico. Algunos con el opio, otros con la cocaína y otros con la marihuana y las drogas sintéticas o químicas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una recomposición de los estados, pero muchos de los estados están yendo al estado fallido. ¿Por qué? Porque han quebrado su estructura cultural, especialmente en América Latina. ¿Entendés? Esa ligazón histórica que te daba tu historia y conformaba una nación está siendo licuada. Entonces, vos tenés estados, por ejemplo Argentina, que es uno de los países más ricos del mundo, donde tenés un 50% de pobres, una inflación del 100% anual, una corrupción generalizada en el nivel político, no todos, pero una gran Total, mayoría, hay una corrupción. ¿entendés? Una Entonces se va excepción. licuando el poder de los cuatro factores que yo te hablé, el poder se está licuando. Entonces te queda gobierno, pero sin poder. Entonces, eso es caldo de cultivo ¿para qué? Para generar un conflicto interno que se transunta después en una guerra civil o en una eclosión social. Y también es una causa de generación de conflictos regionales. Te doy el caso de Venezuela. Más de 2 millones de desplazados, es decir, gente de tu edad, jóvenes que han venido a Argentina, se escapan caminando, como pasó en Cuba, que prefieren que se los coma un tiburón antes de estar con Fidel Castro y vivir en la pobreza extrema. Porque te repito que en Cuba los únicos millonarios son los del Partido Comunista. Sí. ¿Entendés? Así que bueno, esa es la situación general. En 20 minutos no puedo explicarte No, demasiado, pero podemos hacer más espacios para próximos programas y mira, hay solo un detalle que me gustaría añadir, ya para ir concluyendo, sobre esa guerra que había con el narcotráfico, Colombia, la figura de Pablo Escobar, pero bueno, eso ya, por el tema del opio, podemos hacer un programa próximo, largo y extendido, porque estaba el Irán Contra, ¿no? Que se te ha olvidado mencionar, con el tema sí, de bueno, Oliver North. no quise tocar el tema específico, el narcotráfico, pero bueno, cuando vos quieras o más adelante y Hablaremos de el lo de... tiempo me lo permita, podemos ver mapas y gráficos a nivel mundial, pero simplemente hoy yo te agradezco muchísimo la predisposición y la atención. Simplemente era para dar un panorama general de cómo el mundo hoy está en una etapa de transición. Lo que ocurre es que, ¿sabés qué ocurre? El mundo hoy vive, el mundo se dividió históricamente en tres grandes etapas. La etapa agraria, donde el poder lo tenía quien tenía la tierra, porque ahí estaba la minería, los recursos naturales. Eso se dio desde la prehistoria hasta la revolución industrial. Sí. 1780, cuando en Inglaterra se desarrolla la revolución industrial por la tecnología que tenía Inglaterra, comienza una nueva etapa en el mundo. ¿Quién tenía el poder? ¿El que tenía el trigo o el que tenía las fábricas? El que tenía las fábricas, la tecnología industrial. Pero eso se corta, a mi criterio, con las bombas. ¿Por qué? En 1945. Porque precisamente el máximo desarrollo del poder industrial es la bomba atómica, que puede destruir, la primera vez en la historia militar, que un solo artefacto destruye una ciudad en un solo golpe, completa. Entonces, en ese mismo año también surge esto, que es la computadora, y cambia el eje del poder. ¿Quién tiene el poder en el mundo hoy? Los que tienen la tecnología de la información. Por eso la lucha mundial entre Estados Unidos y China es por el 5G. Uf, Quien controla el 5G, la inteligencia artificial, va a ser el dominador. ¿Entendés? No ya el que tenga territorio, no ya el que tenga industria, sino el que tenga la tecnología de la información. pues ese es un detalle para concluir el programa importante, el 5G, la inteligencia artificial. Pues continuaremos en próximos programas.
con este gran invitado, Jorge Corrado, un experto, una eminencia en la materia bélica. Nos hace falta expertos a día de hoy. Y Jorge, desde Argentina, muchas gracias. Aquí yo desde No, por España favor, dándote voz, porque aquí lo que queremos en Juan Cami Investigaciones es que la libertad de expresión tenga voz y alcance exacto. una mayoría importante de críticos contra este poder mundial. Bueno, yo te agradezco la atención y te agradezco la invitación y les mando un saludo a todos los oyentes y las personas que escuchan tu programa, que es bastante numerosa. Así que muchas gracias y bueno, siempre estamos a disposición. Pues muchísimas gracias, amigos y amigas, y nos vemos en siguientes programas. Muchas gracias. A ver, vamos a ver.